Paso a presentar a la licenciada Rina Patricia Gamarra. Ella es enfermera especialista en gerencia de la calidad. Tiene 15 años de experiencia profesional en el manejo de pacientes con enfermedad renal y terapias de reemplazo renal. Bueno, adelante, licenciada Rina. Entonces hoy les voy a compartir un tema que de verdad no se menciona mucho como nuestro día a día en los centros de diálisis en los hospitales, pero sí es de importancia para que lo tengamos presentes para los pacientes o las personas que están haciendo este ingreso a la terapia, entender un poco más, y es sobre el cuidador, ¿ya? Antes de hablar un poco del cuidador, es importante que reafirmemos por qué existen beneficios de la diálisis peritoneal y por qué esto es una opción que tenemos dentro de las diferentes terapias para el reemplazo de un riñón que falla. Y es que los estudios han demostrado que la diálisis peritoneal tiene en ventaja, por decirlo así, mayor supervivencia o mejor 2 años de ganancia mayor a la hemodiálisis, no diciendo que la terapia de hemodiálisis no es una buena opción, sí también, sin embargo la diálisis peritoneal pues tiene esta ventaja de supervivencia. Otra es que la diálisis peritoneal, como es una terapia que se hace en casa, con la comodidad de mi hogar, de mis instalaciones, pues tiene mayor flexibilidad de un estilo de vida para aquellos pacientes que de pronto tienen todavía su labor, que tienen su trabajo. Pues yo como paciente puedo organizar mi horario y tener una flexibilidad de continuar mi vida pues de cierta manera con mi terapia. Otra es, tal vez de las que hoy en día se trata de impulsar, es la diálisis peritoneal. Como es una terapia que se hace en casa, es menos agresiva para el cuerpo, es más fácil de asumir, o que nuestro cuerpo lo asuma, nuestros órganos, nos hace un puente importante para trasplante. Si bien en algunos países el trasplante hoy en día no se menciona mucho o no existen programas que promocionen el trasplante, sin embargo los nefrólogos hoy en día sí tienen en su mente la importancia que se tiene en conservar, ¿verdad?, de cierta manera ciertos órganos en el tema para el puente trasplante. Otro de los beneficios que también tenemos con la diálisis peritoneal es que nuestro catéter está colocado en el abdomen, ¿verdad? Es diferente a los catéteres que se encuentran colocados en hemodiálisis, porque estos van directamente a una parte del corazón. Entonces, su función es diferente. La diálisis peritoneal, por ser una terapia más fisiológica, más natural, es una terapia que se hace de manera diaria, el impacto que tiene hacia los órganos pues es menor. Entonces quiere decir que me conserva o me cuida de manera mejor los órganos. Y otra es que para aquellas personas que aún tienen la presencia de orina, en la diálisis peritoneal me va a conservar esa opción que tal vez hay ciertos pacientes que en hemodiálisis ya lo pierden, es precisamente porque si mi riñón, o más bien si todavía yo orino, ¿verdad?, como paciente, significa que esa función que no cumple el riñón es como la eliminación de toxinas, que de seguro pues pueden conocer esta terminología que yo les digo. Sin embargo, ¿por qué para nosotros es importante como enfermeros o como profesional de la salud que ustedes sepan esto y reafirmarles esto? Es porque cuando uno conserva la función renal, que es todavía orinar, ¿verdad?, hacer miccionar todavía, tenemos un riesgo importante de disminuir la mortalidad. Y la diálisis peritoneal lo que hace es eso, es ayudarnos que en el tiempo en que estemos en terapia, pues estemos mejor. Ahora, si yo tengo unos beneficios importantes, pero ¿cuál es la ventaja de la diálisis peritoneal en comparación a otra terapia? Uno es que yo voy a mi visita mensual, no tengo que ir 3 veces a la semana, no tengo que ir todos los días, sino cuando se requiera, pero sí mi consulta mensual, y eso es un beneficio porque yo me estoy haciendo mi terapia de manera ambulatoria. Otra vez es el mejor manejo de control de líquido. Lo explicaba ahorita la doctora de nutrición, que la importancia de los alimentos, pero también cómo puedo yo controlar mis líquidos en mi casa de manera
fácil, ¿verdad? Como nos los explicaron, pero tengo la opción también de una eliminación diaria a través de la ultrafiltración o a través de mi diálisis, la eliminación de líquidos de manera diaria en comparación pues a la hemodiálisis, que es 3 veces por semana. Otra, como le explicaba la doctora, la nutricionista, es precisamente la flexibilidad que tengo en tener un buen plan de alimentación, en aprender que de lo que tengo en mi hogar o de lo que puedo comprar, tener un adecuado balance de alimentos, y la diálisis peritoneal pues me ayuda o me proporciona la opción de hacer un consumo pues más balanceado de mis alimentos. No voy a utilizar agujas en diálisis peritoneal, como les decía, utilizamos es un catéter que está en el abdomen, y no hay opción de utilizar agujas porque las agujas son para las fístulas que se utilizan en hemodiálisis. Esas son de las opciones de los beneficios importantes, porque en diálisis peritoneal pues no se presenta dolor cuando se realiza la terapia. El control de la presión arterial para aquellos pacientes que de pronto tienen la presión arterial, que no son controlados, que de pronto dicen yo me tomo el medicamento pero no veo el efecto, paso con dolor de cabeza. La diálisis peritoneal, como les decía, como es una terapia que se hace todos los días, es una terapia más natural, más suave, por decirlo de alguna manera, tengo la posibilidad de un mayor control de este tipo de enfermedades si yo sufro de presión arterial. Y otro es de la anemia. Si ven, hay pacientes que se les da medicamentos como la eritropoyetina o del hierro. Son medicamentos que sí o sí tienen que tomarse o aplicarse, porque cuando el paciente entra con un daño en el riñón, pues lógicamente hay que compensar al cuerpo con medicamentos. Pero cuando estoy en diálisis peritoneal, vuelvo y repito, porque es una terapia que me permite hacer en casa con una mejor alimentación, tengo mejor control, tengo la opción que en algún momento, según cada caso, porque cada persona es diferente, según cada caso, haya un mejor control pues, de la anemia. Entonces, ¿por qué le traemos o le queremos compartir a ustedes el tema de un cuidador, verdad? Nosotros todos los enfoques que hacemos en pro de motivar, de darle una mejor calidad de vida a los pacientes, tanto en atención como en tener buenos insumos, buenos productos para la diálisis, es enfocado al paciente. Pero esta vez quisimos pensar también en el cuidador. El cuidador es aquella persona que se va a encargar de realizar actividades que de pronto el paciente en su momento no puede realizarlo por cualquier condición. Llámese porque tenga una limitación física, llámese porque tenga un problema cognitivo o la enfermedad como tal no lo permite, ¿verdad? Entonces nuestro cuidador es aquella persona que sea familiar, sea una persona que contrate o sea una enfermera, ¿verdad? Entonces el cuidador es aquella persona que me va a ayudar a mí como paciente a tener una mejor ayuda o un acompañamiento en mi terapia de diálisis. Muchas veces el cuidador nace de manera voluntaria porque es el familiar más cercano, porque es el que le tiene más cariño, más cercanía. Sin embargo, hay cuidadores que tienen que ser contratados, ¿verdad? Para que nos pueda suplir, o muchas veces el mismo paciente es el que se cuida, porque también tiene las condiciones físicas y las condiciones pues, para realizarlo. Ahora bien, ¿por qué entonces es importante pensar en el cuidador, verdad? ¿Qué debemos pensar también en ellos? Porque son las personas que cuidan a los pacientes. Uno, hay muchos factores que hay que tener presente, por ejemplo, como las tendencias sociodemográficas de mi cuidador. ¿Qué quiere decir esto? Yo no vivo con mi cuidador, significa que él se tiene que trasladar donde vive, ¿verdad? Hay que pensar en eso. ¿Cómo me organizo yo con mi cuidador para que me atienda a mí como paciente? ¿Cómo debemos organizar las actividades día a día? ¿Verdad? Porque el cuidador, adicional a que está brindando un servicio o nos está apoyando porque es nuestro familiar, porque nos quiere, porque nos tiene afecto, porque es nuestro hijo, nuestro papá, nuestro hermano quien nos cuida, es pensar en ellos también dónde se encuentran, dónde viven, qué religión tienen, y por qué también es importante pensar en religión, por ejemplo, porque hay pacientes que hay ciertos tipos de religiones que no permitan o son restringidos en ciertas cosas en el cuidado. Para
entrar en detalle ahora, pero son de las cosas que hay que contemplar si en algún momento yo voy a considerar a una persona. Otra es la trayectoria y la dinámica. ¿Por qué trayectoria? Si una persona no está acostumbrada a cuidar, de pronto si es mi hijo el que va a cuidar o es el hijo el que va a cuidar al paciente, tiene que ver, él tiene que también aprender un proceso, aprender de qué es la diálisis, aprender de qué es la enfermedad que sufre el familiar, aprender de cómo se aplican los medicamentos. O sea, ese cuidador también tiene un entrenamiento y un rol, ¿verdad? Que lo lleva también a tener un aprendizaje y una trayectoria de esa nueva actividad que va a realizar. Y la dinámica tiene que ver mucho es cómo me organizo yo con mi cuidador, ¿sí? Porque si mi cuidador estudia, ¿en qué momento me puede atender? Si mi cuidador trabaja, ¿en qué momento me organizo con él el día para hacer las terapias? O si él me tiene que acompañar a llevarme a la clínica o a la institución para la consulta, ¿en qué momento lo hago? Entonces, esto que se le llama dinámica es la organización que yo me hago con esta persona para poder asistir de manera organizada pues, a las consultas. Las transiciones del rol de cuidador es todas aquellas acciones que esta persona que va a hacer el papel de cuidador tiene que hacer. Así como los pacientes tienen su momento también de aceptación de la terapia, que es una terapia que tiene que realizarse porque el riñón ya no funciona, el cuidador también tiene sus fases de aceptación de este rol. Entonces dice, si yo acepté ser un cuidador, listo, ¿qué me toca hacer ahora? No, usted tiene que aprender para poder cuidar. Bueno, pero ¿cómo cuido? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el paso a paso? Regálenme las indicaciones. Acudo a la enfermera para aprender más. Le pregunto al nefrólogo qué más debo hacer para cuidarlos. Si tengo dudas de alguna actividad con el paciente, ¿qué más hago? Esa transición de aprendizaje es la que también tiene que, o deberían más bien, todos los cuidadores pasar para que se sientan tranquilos que el día de mañana hay que buscar una solución de algo que pasó en la terapia, pues ellos se sientan con la autoridad de decir, bueno, a mí me enseñaron que yo debo hacer tal acción. Entonces, esa transición también es un criterio importante, pues tenerlo presente. Otro es la participación en la toma de decisiones y cuál es el alcance de responsabilidades. Cuando uno dice toma de decisiones, es decir, si se va a hacer una nueva colocación de catéter, voy a decir un procedimiento, o hay una consulta que van a hacer un procedimiento al paciente y la enfermera dice que la opción es definitivamente hacer el día de mañana el procedimiento, el cuidador verificará con su paciente o con su familiar si esa hora pueden, si en qué se pueden organizar, si pueden utilizar todo lo que tienen en la casa para poderse responsabilizar del procedimiento. Si el paciente requiere una hospitalización, entonces tiene que asistir a la hospitalización, debe cuidarlo en el hospital. Entonces mire que entre el cuidador y el paciente toman la decisión de que sí se pueden organizar para esa intervención o para esa consulta. Entonces, eso todo se tiene que ser organizado porque es la única manera, de manera concertada entre cuidador y paciente, para llegar a un buen término y no llegar a chocar o a pelear porque tal vez esa persona está ocupada con otras actividades, ¿verdad? Tanto el paciente tiene actividades por hacer diferente a la terapia, como tal vez cuidar hijos, hacer actividades en casa o actividades de deporte que también se puede hacer. Y el cuidador pues también tiene sus actividades diferentes a cuidar al paciente. Y el alcance de responsabilidades es hasta qué punto llega un cuidador, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo con mi paciente? ¿Hasta dónde lo cuido? O si el cuidado es integral, es todo lo que tenga que ver con el paciente. Es saber desde el inicio o desde ya, si de pronto no se ha hecho, conversar. Se tiene que conversar hasta cuál es el punto de mi responsabilidad con las actividades que yo hago con mi paciente. Y otro también es muy importante, es que mi cuidador también puede tener familia, ¿verdad? Mi cuidador también tiene tiempos con la familia. Yo también tengo que verificar como paciente o como el resto de la familia si este cuidador
qué espacio le vamos a dar también para que se distraiga o qué espacios vamos a darle también para que descanse, ¿verdad? Si fuera el caso. Como les decía al inicio, esto depende de la situación del paciente, depende de la forma en que ingresó a la terapia, la orientación que se le dio al paciente desde la terapia, pero también hay que pensar en nuestros cuidadores precisamente para evitar el cansancio. Hay mucha literatura y desde la experiencia también que uno a veces dice, bueno, pero si yo tengo un cuidador, siendo yo paciente, nunca he pensado en el cuidador, la verdad, nunca había pensado que de pronto se podría cansar, o tal vez hay cuidadores que hoy en día manifiestan, ya no puedo cuidar más a esta persona porque estoy cansado, porque no puedo, por cualquier motivo. Entonces, ¿qué podemos hacer, verdad? Como familia, o como persona de la salud, si ustedes buscan apoyo en los profesionales, es podamos tener pautas de pronto para evitar el cansancio. Existen muchos estudios, como les decía, y varias herramientas que se pueden utilizar. Vuelvo a ser reiterativa, dependiendo cada paciente y cada situación, porque estas son en generales, pero sí se pueden hacer unas intervenciones multidisciplinarias. Y cuando se habla de multidisciplinarias puede ser psicóloga, trabajo social, la enfermera del programa, la jefe del programa, el mismo nefrólogo, un médico, cualquier persona que esté en la institución que me pueda apoyar, ¿verdad? Y que tenga conocimiento, claro está. Una de estas, este apoyo se va enfocado más a una ayuda o a una intervención preventiva, ¿verdad? Preventiva, pero cuando ya la persona está cansada o mi cuidador manifiesta, estoy cansado, ya no puedo, estoy agotada, ya sería también como un soporte, como alguna acción proactiva. Pero en el caso de manera preventiva, ¿qué podemos hacer? Al cuidador también hay que escucharlo, hay que apoyarlo en el tema formativo, y cuando hablamos de manera formativa es el conocimiento. ¿Cómo podemos hacer la terapia de pronto de diálisis en casa si los cambios o los ciclos son 3 o 4 al día? La intervención que los profesionales deben hacer con los cuidadores, o que el cuidador sepa en este momento, es organizarme una agenda. Si yo hago 4 ciclos al paciente, si yo soy el que le hago el recambio, si yo soy el que le doy el medicamento, yo puedo organizarme con horarios. Y en los horarios, estando en casa, yo voy a tener un tiempo libre para hacer otras actividades de manera organizada. Pero si yo hago esta pauta, es una pauta que desde el inicio se debió realizar. Es decir, enséñenme cómo debo yo cuidar al paciente, enséñenme cómo yo voy a hacer la administración de medicamentos a mi paciente, qué debo hacer en caso de una urgencia, cómo debo actuar para que mi paciente, si presenta algo cuando se está haciendo la terapia. Entonces, miren que el tener conocimiento, el tener la teoría, o tener el cómo debo yo intervenir en mi paciente, eso me puede dar tranquilidad a mí, y que no solamente sea el inicio de la terapia, sino que a mí me hagan retroalimentaciones o me estén reeducando en cierto tiempo, y si no, yo puedo preguntar. ¿Qué otra cosa nueva hay de pronto en diálisis? ¿Qué más puedo hacer por mi paciente? ¿Cómo me puedo organizar yo mejor en las terapias para que yo tenga un tiempo establecido para mí? ¿Sí? Estar informado siempre, estar actualizado. Otra es el descanso periódico. Y a veces los cuidadores pueden decir, no, pero ¿en qué momento descanso? ¿Verdad? Pero sí hay que buscar espacios de descanso. El descanso puede ser pasear, puede ser dormir, puede ser la forma en que el cuidador lo vea. Ese familiar que se sienta cansado puede en algún momento organizar la terapia del paciente, organizar las actividades del día, buscar con la enfermera una opción, una segunda opción de que alguien cuide al paciente por unos días, o que la enfermera entrene a otra persona de la familia para que este cuidador primario tenga su descanso.
Entonces, estas opciones a veces uno puede escuchar y lo he escuchado por experiencia y dice, no, pero ¿en qué momento? No hay forma. Pero los mismos descansos se pueden generar también cuando yo organizo mi agenda con mi terapia, con el paciente, con la persona que yo cuido. Y el descanso también es importante porque el descanso físico, el descanso emocional, el descanso mental también es importante. Distraerse, el cuidador también tiene que tener sus actividades recreativas, sus actividades de descanso, o lo que mejor le gusta hacer, la actividad que es lúdica que quiera hacer. Como les digo, sí se puede sacar el espacio en la medida que yo pueda organizar, en la medida en que se pueda evitar un cansancio por agotamiento, no tanto físico, sino en el hacer de la terapia o en el hacer del cuidado. Algo también importante es que el cuidador sea escuchado por la misma psicóloga de pronto de la institución, sea escuchado por un profesional, sea escuchado por la enfermera, sí, porque cuando uno busca apoyo para conversar, uno puede tener la posibilidad de expresar y en el expresar es decir qué siente. Es un cansancio por algún motivo específico, es un cansancio ya físico de no seguir queriendo de pronto cuidar, es un cansancio físico por otras cosas que no tienen nada que ver de pronto con el paciente, sino con algo personal. Es buscar ayuda también, ser escuchado, como les digo, al profesional que de pronto sea pertinente y podemos en algún momento, bueno, voy a decir la palabra utilizar, pero podemos acudir a estos profesionales de la misma institución donde está mi paciente o a la persona que yo cuido, porque entienden mi problemática, porque saben que de pronto puedo estar cansado por cuidar un paciente en diálisis, pero ellos pueden tener opciones para poder yo intervenir o poder yo intervenirme, pero también en yo como cuidador. Entonces, estas son pautas, se puede decir como primarias, porque pueden haber otras pautas que se puedan contemplar, como les digo, dependiendo a cada situación. Hay situaciones que van más inherentes a, por ejemplo, a la parte económica, ¿sí? Que el estrés que se genera o el cansancio que genera es porque de pronto no hay un sustento económico actualmente. Entonces la intervención lógicamente va a ser diferente. O de pronto es un estado emocional por alguna enfermedad que el cuidador está cruzando. O es por algún factor de pronto emocional propio de la familia. O de pronto es el cansancio se generó porque el paciente en este momento está hospitalizado. Entonces, miren que dependiendo a cada factor hay una intervención. Sin embargo, estas tres pautas que yo les estoy contando, les estoy compartiendo, son los más relevantes en general para contemplar y que ese cuidador, pues en la medida de lo posible, comience desde ya a actuar. Si de pronto no lo ha manifestado porque no se siente cansado, pero de manera preventiva se haga, ¿verdad? Si en algún momento ya mi cuidador está cansado, debería acudir de una vez a un grupo de apoyo, ¿verdad? Como les digo, un profesional que me escuche, que me pueda ayudar para poder contar qué tengo y con base a eso, pues ese profesional me pueda ayudar en la medida de lo posible, darme soluciones para, como yo como cuidador, también poder hacer una intervención inmediata.